La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Hermanas y hermanos, seguramente se acuerdan cuando aparecieron las primeras informaciones sobre esta enfermedad, el COVID. Era difícil para nosotros imaginar cuánto impacto iba a tener en nuestras vidas. Y recuerdo que en algún grupo de WhatsApp alguien mandó un pronóstico con datos científicos que mostraban lo rápido que se iba a propagar esta enfermedad y iba a afectarnos a todos nosotros. En algún momento llegó el primer caso a Chile y las predicciones se hicieron realidad. Muchos se enfermaron, muchos tristemente murieron. Aún así, y en muchos países del mundo se aplicaron medidas como la cuarentena, las mascarillas y las medidas sanitarias para evitar que las personas se enfermaran y murieran. Se desarrolló las vacunas y se llevaron a cabo las primeras vacunaciones. Aún así, hubo un fuerte movimiento de personas en distintos países del mundo, afortunadamente no tanto, creo yo, en Chile como por ejemplo en mi país, en Alemania, que estaban muy convencidos, incluso lo querían mostrar con datos científicos, de que el coronavirus no era dañino. Creían que no era necesario someterse a tantas inconvenientes que serían para protegerse del virus. Estaban tan convencidos de sus opiniones que incluso hubo grandes manifestaciones en mi país, en Alemania, contra las medidas de protección contra el COVID. Hablaron de exageraciones, de locura del corona-wahnsinn y criticaron duramente al gobierno por sus medidas de protección. Incluso pusieron en juego teorías de conspiración. Y esto en un momento en que ya se habían producido las primeras oleadas de enfermedades y muertes. Nosotros lo hemos visto durante la historia que una y otra vez personas no se toman en serio advertencias o niegan peligros. Bueno, y hay varias razones que impiden a las personas actuar contra peligros que a menudo amenazan la vida, sea por comodidad o por una visión realmente egoísta, o porque tienen suficientes opciones para protegerse y probablemente no sufrirán daño, como por ejemplo pasó en el COVID, que la población más joven al comienzo no estaba tan afectada y más los mayores. O porque simplemente no se quiere reconocer el peligro, porque nunca ha experimentado algo parecido antes. Pienso también en otros peligros como el calentamiento global, contra el cual igual hacemos demasiado poco. Pienso en situaciones aún más concretas y inmediatas como el incumplimiento de normas de construcción en lugares donde los edificios están en terrenos inseguros, como por ejemplo en la costa aquí en Chile. Este fenómeno ya se conocía en el siglo VI a.C., en que vivía el profeta Jeremías. Habían profetas que, similar que los adversarios del coronavirus, negaban el desastre y pensaban que la vida podía seguir como antes.
Fue entonces cuando Jerusalén, Judá y Jerusalén, fueron conquistados por los babilonios. El desastre llegó al pueblo. El templo fue destruido. Jerusalén quedó en ruinas y parte de la población fue llevada al exilio en Babilonia. Ese es un hito muy importante, probablemente el más significativo y más importante en el Génesis de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y en esa situación, el profeta Jeremías hace muchas advertencias. Escuchemos algunas de sus palabras en el capítulo 23 de su libro, en los versículos 16 al 29. Así habla el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. No hacen más que ilusionarlos. Lo que dicen son visiones de su imaginación. No lo que sale de la boca del Señor. Ellos se atreven a decir a los que desprecian la palabra del Señor, ustedes tendrán paz. Y a los de corazón obstinado les dicen, no les sucederá nada malo. Pero ¿quién de ellos asistió al consejo del Señor para ver y escuchar su palabra? ¿Quién prestó atención y oyó su palabra? Miren el huracán del Señor. Se ha desencadenado del furor. Se desata el torbellino y se abate sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días, ustedes comprenderán esto claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Acaso yo soy Dios solo de cerca, oráculo del Señor, y no soy Dios de lejos? ¿Puede un hombre esconderse en un lugar secreto sin que yo lo vea? Oráculo del Señor. ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? Oráculo del Señor. Yo escuché lo que dicen los profetas que profetizan falsamente en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo continuará esto en el corazón de esos profetas que profetizan falsamente y vaticinan sus propios pensamientos engañosos? Con los sueños que se cuentan unos a otros, ellos piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus padres olvidaron mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente este sueño. El que tenga mi palabra, que pronuncie fiel mi palabra. ¿Qué tiene en común la paja con el grano? Oráculo del Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Oráculo del Señor. Como martillo que pulveriza la roca. Dios bendiga a nosotros esa palabra. Lo escuchamos recién. Jeremías cita a Dios. Y a Dios le preocupa que hay profetas que proclaman la paz y la tranquilidad de forma desautorizada y engañando así las personas
pues más bien habría que advertirles y pedirles que hagan todo lo posible para evitar el desastre. Como por ejemplo en el tiempo de la pandemia o como sucede también con el cambio climático. Se trata de que vuelvan a vivir según la voluntad de Dios, tratándose bien unos a otros, cumpliendo los mandamientos dados por Dios y confiando en Dios. Ahora estoy hablando en el tiempo de Jeremías. Eso es lo que muchos profetas predicaron y llamaron al pueblo a hacer, a cumplir en sus mandamientos. En cambio, menciona que eso es interesante, que predican de una manera que no lleva al pueblo a apartarse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Y su forma de hablar llega incluso a que se olvidan las personas por completo de Dios. Y es interesante que se menciona aquí en el texto que Dios tiene conocimiento de eso y no hace nada contra los profetas que hablan. Les deja la libertad de profetizar, de decir lo que quieran decir, aunque no hablan la palabra de Dios. Me pregunté por qué se menciona eso. Porque también dice alguien que tenga un sueño, bueno, que diga este sueño. Yo creo que refleja muy bien nuestra realidad. La realidad en esos tiempos y la realidad hoy en día. También hoy estamos constantemente expuestos a información dañina, a información que no es correcta, que no es verdad. Pienso en todas las noticias falsas que hoy en día circulan y hoy en día mucho más masivamente por los medios digitales. En el siglo pasado, en estos días, se falsifican declaraciones, se difunden mentiras o se omite o se evita publicar noticias verdaderas. Y puede llegar a ser en una manera tan masiva y tan repetida que hasta a las personas comienzan a creer estas falsas noticias y tomarlas como verdaderas, como una realidad verdadera. Y sobre todo los que tienen el poder sobre los medios de comunicación, les resulta más fácil crear falsas realidades. Me recordé de haber escuchado desde hace poco un podcast que hablaba sobre el actual candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, que de forma casi impresionante, yo podría decir, insulta permanentemente a sus críticos, difunde falsedades para distraer la atención de sus errores, de sus delitos cometidos, y consigue que una gran cantidad de la población en Estados Unidos apoya y crea sus palabras. Como él es dueño de varios medios de comunicación, o por lo menos de uno, de Fox News, él realmente logra que las personas, claro, ven solo eso, no ven a otros medios de comunicación y están súper convencidos de él. Y también me recordé de un libro que leí desde poco, que yo creo que muchos lo conocen, es bien conocido, y encuentro muy bonito como en este libro, de manera bastante gráfica, se describe cómo los animales de la granja consiguen liberarse de los seres humanos, pero como de a poco un grupo de animales, en este caso los cerdos,
toman el poder sobre los otros animales y comienzan a también contar mentiras, falsedades sobre algunos animales para siempre constantemente abatir las críticas y mantenerse en el poder y hacer creer a los otros animales que su vida ahora es mucho mejor que antes, cuando fueron en el fondo liderados o cuando la granja era en manos de los seres humanos. ¿Cómo distinguir hoy lo que es verdad de lo que otros inventan? Y en el caso de nuestra fe en Dios, ¿cómo podemos saber quién realmente habla en base de la palabra de Dios y quién no? Y este discurso que recién escuchamos del profeta, que nos cita el profeta Jeremías, nos da algunas pistas sobre los falsos profetas y lo que es la palabra de Dios. ¿Quién, como los falsos profetas, encubre o ignora peligros visibles, pone así en peligro a los demás y no habla en nombre de Dios? ¿Quién no desalienta de acciones perjudiciales? No habla en nombre de Dios, así lo dice el texto. Y los que hablan solo en beneficio propio y para hacerse populares, para tranquilizar a la población, no va a pasar nada, tranquilo, hagan lo que quieran, y al mismo tiempo acepta el daño, incluso la pérdida de vida humana, no está hablando en nombre de Dios. Y pienso también en el Evangelio de este domingo. Tal como se dice al hombre rico que ahora sufre, que no escucha a Moisés y a los profetas, y al mismo tiempo no es capaz a través de esta palabra desarrollar empatía por su prójimo, como los hermanos del rico y el mismo rico no fue capaz de tener empatía con el pobre de Lázaro, que no ayuda al otro, no preserva la vida, no actúa en el nombre de Dios. Y es interesante que en estas palabras que Jeremías cita de Dios, que acabamos de escuchar, Dios confía en que siempre será experimentada su palabra. Aunque profetas intentan hacer olvidar su nombre no será olvidado. Y aunque algunos intentan hacer que otros olviden sus palabras, no será olvidada. Dios sigue siendo Dios, dice también. Dice, ¿no soy Dios lejos y cerca? Y la palabra de Dios siempre actuará. Tendrá un poder inconmensurable, tal como se dice con el último versículo. La palabra de Dios es un martillo que rompe las rocas. Y nosotros tenemos siempre la posibilidad de buscar esta palabra, de dejar que actúe en nosotros. Podemos, como lo hacen ustedes, cuando vienen el domingo a la iglesia, detenernos, escudriñar nuestra propia palabra, nuestro propio hablar y actuar con los textos bíblicos. Y a través y con su palabra podemos actuar nosotros mismos y ayudar a Dios a que se desarrolle, hace efecto su palabra en el mundo y da vida.
Y me parece importante decirlo, no significa solo hacer lo que yo les digo, sino ustedes, con lo que quizás dije, también cuestionar. No tomar dado lo que yo dije, sino yo no hago nada más que invitarles a volver ustedes personalmente también a hacer su propia lectura de nuevo de este texto. Porque lo que yo digo, capaz que también yo me equivoco. No hago nada más que ayudarles a reflexionar. ¿Es una utopía o es posible que defendamos su palabra, que preserva la vida? Pienso en tantas personas que, a pesar de muchos desafíos, hostilidad, críticas, amenazas a su vida, no se cansan a lanzar advertencias basadas en hechos y en lo que dice la ciencia. O pienso en periodistas que informan lo que realmente sucede en diversos lugares del mundo, pero nunca llegaría al mundo, al público, si alguien como ellos no lo contara. Y pienso también en todos aquellos que desenmascaran las campañas de mentira y de calumnias a las cuales estamos expuestos constantemente. Hay tantos ejemplos de personas que luchan por la verdad de la palabra. Que Dios también nos ayude y nos dé su espíritu para distinguir, para discernir qué es lo que es su voluntad. Y la paz de Dios, que es más grande que nuestra capacidad de comprender, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.